Hola, buenas tardes. Lo primero, los agradecimientos por acompañarnos en esta actividad. Presento a una ONG de medio ambiente que se llama Fraternidad Ecológica Universitaria. No solo trabajamos el tema ambiental, también nos interesa el tema patrimonial. Por esas cosas del destino, y por qué no decir en las redes sociales, nos conocimos con Jorge. Creemos que el tema que está tratando hoy en día, que es la guerra del Pacífico, es una visión totalmente distinta a lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio, tanto en Perú como en Bolivia. Entonces, por eso nos atrevimos a hacer los contactos necesarios con la gente de la Universidad Arturo Prat, para poderlo tener acá 2 días junto a nosotros, para que nos puedan explicar la visión distinta y renovadora y además de unión entre los países. Así que, fuera de preámbulo, dejo con ustedes a Jorge. Gracias a ti. Palmas por ellos, porque han sido los que han permitido que esté presente. Bueno, quiero primero agradecer al lugar, este hermoso palacio, al administrador, a mi amigo, porque sin ellos no se hubiese podido llegar a este lugar tan bonito que ya desde Santiago, cuando le decía, ¿dónde te vas a presentar en Iquique? Ah, en el Palacio Histórico. Oh, es muy bonito. En Antofagasta me dijeron lo mismo. Así que estoy en un lugar histórico, ¿no? Que tiene sus inicios en la década de 1900, ¿verdad? Así que estamos en un lugar especial. Número 2, agradecer también a Dios, pues, ¿no? Porque sin Él no estaríamos ninguno aquí. Yo soy un poco creyente, así que me van a perdonar. Y número 3, quiero darles una confesión. Yo jamás, pero ni en mis más afiebrados sueños, pensé algún día estar frente a ustedes explicando mi libro. Mi libro lo escribí para Perú, no para Chile. Pero por cosas de la vida, Chile empezó a interesarse en mi libro. Se ha vendido mucho en Perú, pero ha recibido mucha crítica también en Perú. Aquí yo me puedo sentar con alguien de izquierda y conversar muy bien, no hay problema, pero en Perú no se puede. No lo he sentido, por lo menos hasta ahora conmigo. Hay gente de izquierda que me sigue, me aprecia mi trabajo. En el Perú no. En el Perú ya en estos momentos soy un pro chileno. En estos momentos soy un candidato, porque no sé si sabían, soy candidato a diputado en Perú. Y bueno, era candidato a presidente, pero las leyes cambiaron, así que no puedo ser candidato. La edad sí me permite, pero la ley no me permite por los tiempos de inscripción. Así que ya soy un candidato financiado por Chile ya. Ya soy un pro chileno. ¿Ya cuánto me está pagando Boris? ¿Cuánto me está pagando Johannes Kaiser o José Antonio Caz o el Partido Comunista en Chile? No sé. Ya se están inventando historias. Ya soy un Nicolás de Piedra 2.0, ¿no? Así que soy la reencarnación de Mariano Ignacio Prado, que tenía acá minas de carbón y bancos y recibía sueldo como general del ejército chileno siendo coronel en Perú por la guerra con España. Así que, pero yo soy un kamikaze de la historia, así que yo me inmolo por la verdad y por consecuencia me importa muy poco si es que me critican, porque mi otro libro también que publiqué último, que es el de Alberto Fujimori, también ha quedado mucha polémica en Perú, pero se está vendiendo bastante. Así es la vida de los escritores, hay que arriesgarnos un poquito. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo nos cuentan la historia de la guerra en el Perú? Mucho. A diferencia de ustedes, que ustedes conocen muy bien cómo fueron los enfrentamientos, cómo fueron los combates, conocen muy bien a los coroneles, a los generales, las armas. Voy a las casas de los amigos chilenos y encuentro municiones, encuentro fusiles, bala de cañón. Me gusta. En Perú no encuentras eso. En Perú encuentras un cuadro, que no te lo puedo mostrar, pero un cuadro que se llama El Repaso. Encuentras a un soldado chileno intentando darle la estocada final a un soldado peruano moribundo, con una rabona que es su esposa, con el bebé cayendo de sus espaldas, intentando cubrir el cuerpo casi muerto de su marido. Eso es lo que se cuenta. Nos cuentan que Chile nos envidiaba, que Chile nos codiciaba, que Chile quería arrancarnos nuestra riqueza principal, que era el salitre, que se encontraba en Tarapacá. Un antepasado mío, Alfonso Ugarte, que era de Iquique, tenía unas haciendas heredadas de su padre, y esos territorios querían ser robados por el gobierno de Chile. Chile ya la había, ojo, lenguaje profesor peruano, ojo, no es mi lenguaje actual. Lenguaje profesor peruano es el siguiente: Chile le había robado a Bolivia, Antofagasta, e iba por Tarapacá. Así que cuidémonos, por eso teníamos que aliarnos secretamente con Bolivia el 6 de febrero de 1873. Que Chile recibió ayuda de Inglaterra porque eran ingleses los que manejaban los buques, porque eran ingleses los que llegaron a Lima, porque Inglaterra le vendió una cantidad, un arsenal
e envidiable armamento a los chilenos, por eso que nos ganaron. Si éramos 2 contra 1, ¿cómo nos podían ganar? ¿Qué tenían de especial los chilenos? El profe la rompe en Arica. Presentación doble. Primera presentación este 4 de febrero y la segunda presentación este 5 de febrero. Encuéntranos en 18 de septiembre, número 483, centro de la ciudad, a las 19:30 horas. Informes al +51 907 128 234. No te pierdas esta presentación. Entonces, ese discursillo está muy fuerte en el Perú. Ya no en la generación de mi sobrino que está grabando, por ejemplo, él tiene 30, él no tiene resentimiento con Chile, mi otro sobrino que tiene 26, que está por ahí, Renato, tampoco lo tiene, mis hijos menos, pues no, mis hijos tienen 8 y 10, no les importa ese tema. Pero las personas que han sido educadas durante la época de Juan Velasco Alvarado, que fue un presidente dictador, un dictador militar, que dio un golpe de Estado en el 68, y que se nos cuenta que estuvo a punto de declarar la guerra a Chile, no sé si saben esa historia, ya, ese presidente hizo una reforma educativa. Y en esa reforma educativa se habló de la lucha de clases. No voy a criticar el marxismo, estoy explicando lo que decía en el libro. Y la lucha de clases se basa en el oprimido y el opresor. Perú el oprimido, Chile el opresor. Perú el oprimido, España el opresor. Los agricultores, los oprimidos, los hacendados, los opresores. O sea, la lucha de clases, ¿no? La oscuridad y la luz, en el lenguaje marxista más sencillo y aterrizado. Por consecuencia, se fue alimentando. En el 98, no sé si recuerdan que fueron al Mundial ustedes por diferencia de goles y Perú se quedó en casa. Bueno, mi familia empezó a renegar de los chilenos, empezaban a hablar mal de los chilenos esto, los chilenos lo otro, aquello. Y yo era un nene, un muchachito de 9 años que no entendía mucho por qué tanta bronca con Chile. Mi madre estaba viva y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué tanta bronca con los chilenos? Y mi mamá me dijo cosas que no voy a reproducir aquí de ustedes, obviamente. Sería poco elegante, aparte son más que nosotros. Entonces empecé a crecer con ese mismo resentimiento. Hasta que de adulto pude comprarme los libros que podía comprarme. Porque hay algo que quiero que comprendan. En el Perú, como en Chile, en las zonas más alejadas del Perú, el único profesional es el profesor. Si el profesor te dice que los chilenos son malos, tú te callas y aprendes porque es el profesor. Así de sencillo. Y hay profesores como Pedro Castillo, en varias partes del Perú, como el expresidente. Ellos son personas de repente no de malo corazón, como ustedes lo quieran tomar, pero son personas que no tienen un nivel cultural, no son leídas, no son ilustradas, se basan en lo que la educación estatal te brinda y te vas en esa malla curricular sin salirte del recuadro, porque si te sales un poquito de ahí te sancionan también. Hay un diario de sesión de clases, que el profesor tampoco puede enseñar lo que quiere en el Perú, no sé cómo es acá en Chile, pero en el Perú el profesor no puede enseñar lo que quiere, tiene que enseñar lo que el Estado le manda, le ordena a través de la malla curricular. Yo tenía una profesora en 4º año de secundaria, ya con 15 años, Corina Ulloa, que en paz descanse. Corina Ulloa me dibujó en la pizarra de tiza, recuerdo, al Huáscar. Y me lo dibujó y me dijo que era de madera. Una cascarita de nuez, su arte chiquito, y me dibujó 2 barcos gigantes, el Cochrane y el Blanco Encalada. Entonces, así nos ganaron los chilenos, siempre, porque se prepararon más que nosotros. Entonces, todo el odio iba contra Chile. Entonces, yo, un muchacho de 15 años, con toda la efervescencia, se imaginaban, se me cruzaba un chileno, me iba a pelear, porque estaba con toda la energía dentro. Insisto, regreso al punto, hasta que podía comprar mis propios libros. Cuando me hice liberal, cuando descubrí las ideas de la libertad, yo sé que muchos no son liberales, pero a mí me ayudó mucho el liberalismo, porque me enseñó a poder escribir y a interpretar la historia de una forma distinta. Todos los escritores, todos, basamos la interpretación de la historia en base a nuestra ideología o nuestra filosofía de vida. ¿Ok? Ustedes tienen a Sergio Villalobos, ¿verdad? Tienen una posición más de derechas, tienen a Salazar, uno más de izquierda. Los dos son brillantes, los dos son buenos, pero tienen interpretaciones distintas de la historia. En mi caso, al ser liberal, yo no le echo la culpa a Chile, porque Chile era el enemigo en ese momento. Yo veo un poco más para acá, digo, a ver, ¿y quién dirigía la guerra de parte de Perú? Si Perú firmó un tratado en el 73, 6 años antes de la guerra, ¿por qué no compró armamento? ¿Por qué, si sabían que en algún momento podía haber una guerra con Chile, por qué no armaron a nuestro ejército? ¿Por qué no compraron armamento? ¿Por qué el Huáscar y la independencia se compraron en el 64, llegaron en el 66, terminada la guerra con España? ¿Por qué no compraron más buques? Solamente se compró la Pilcomayo. Ni nada más. ¿Por qué el presidente Mariano Ignacio Prado, después de la guerra con España, donde Chile nos ayuda,
¿Por qué compró 2 barcos a Estados Unidos que costaron $1 millón aproximadamente en esa época de dólares y lo conviertes a libras esterlinas, que eran de río? El Manco Cápac y el Atahualpa costaron más caro que el Blanco Encalada y el Cochrane, y eran barcos que no servían para la guerra porque eran de río, con un andar de 3 nudos, y el Cochrane 10 nudos y medio, 11 nudos. Entonces, mientras yo voy viendo el desarrollo político de la guerra, porque yo me dedico más al desarrollo político más que a los enfrentamientos en sí, los conozco, pero no es mi especialidad, descubro, por ejemplo, que el Perú durante la guerra tuvo 6 presidentes. Y Chile tuvo 2 presidentes. Chile tuvo a Aníbal Pinto, que nunca quiso la guerra, un presidente que siempre buscó en todo momento, que buscó siempre en todo momento la paz. Y el segundo, ustedes son también bien vanidosos, no tuvieron elecciones democráticas en medio de la guerra. Eso es vanidad, vanidad pura. Santa María el segundo. Y Perú no, Perú tuvo 6. Hagamos un recuento de los 6. Primero, Mariano Ignacio Prado, amigo de Aníbal Pinto. Mariano Ignacio Prado tenía minas de carbón aquí en Chile, tenía testaferros, obviamente, un banco con un testaferro, y recibía sueldo como general del ejército chileno, siendo coronel en Perú, porque había peleado contra España en alianza con Chile. Entonces Chile le daba un sueldo, que no era mucho tampoco, pero tenía ese grado. Cuando la guerra estalla y después de la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, él se va del Perú a comprar armas. Y nos dice, espérenme, compro las armas y vengo al tiro, como dicen ustedes. Bueno, hasta hoy lo estamos esperando el presidente, se está demorando un poco. Pero no es tan cierto lo que se dice también de él, que se llevó la plata, eso no es verdad. Se fue porque tenía intereses en Chile, pero no se llevó la plata, se llevó 4.500 libras esterlinas, que eran su viático, porque con 4.000 libras esterlinas no te compras un barco. Con la plata de la colecta se compraron 2 barcos, el Diógenes y el Sócrates. Al reino de Alemania le pusimos bandera griega. En medio de la guerra pasaron por aguas inglesas, los ingleses lo revisan, ven tribulación peruana, no pueden zarpar, declaramos neutralidad. Aparte, ustedes tenían agentes chilenos que estaban todo el tiempo molestando en todos los países a ver si Perú compraba armamento o no. Eso es diplomacia, mucho más avanzada que la peruana. Entonces impidieron que los barcos zarparan. Uno de ellos nos lo devuelven después de la guerra, y es ese barco en el que se transportan los restos de Miguel Grau y otros marinos más de la tripulación del Huáscar, que fallecen el 8 de octubre de 1879 y que estuvieron enterrados un tiempo en Mejillones. Estuve ahí yo en Mejillones, para mí fue una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta el momento. Estoy viajando por todo su país, así que estoy conociéndolo y me parece un país muy bonito y ordenado. Entonces, ese presidente se va y deja en el poder a un hombre en silla de ruedas, a un anciano. No voy a decir qué edad tenía, porque acá algunos tienen esa edad de repente y van a sentir que es personal. Este anciano estaba en silla de ruedas, no se podía mover, el segundo presidente, y viene un conspirador profesional llamado Nicolás de Piérola, a quien yo le tengo visceralmente bronca. No lo quiero, Nicolás de Piérola, no me cae bien. Si soy presidente voy a quitar el nombre de Nicolás de Piérola de todas las avenidas en el Perú. Nicolás de Piérola da golpe de Estado, tercer presidente, y Nicolás de Piérola lo que hace es el califa, le llamaban, un patriota carta cabal. Mentira, pero así le decían los peruanos, el patriota, el califa. Bueno, este caballero dirige mal toda la campaña del sur, toda la campaña del sur. Ahí Bolivia nos traiciona, si hay bolivianos aquí, perdónenme, no vengo a agradar a nadie, vengo a contar la verdad, Bolivia nos traiciona a los peruanos. La traición de Camarones es una traición absolutamente comprobada. Después de la batalla de Tacna, Bolivia se va y nos quedamos sin aliados. Chile no invade Sucre, que es la capital original de Bolivia, invade Lima. Pero no invade Lima porque quisiera desde el inicio invadir Lima, porque fue mucha plata que tenía que invertirse, porque no se quiso cerrar la guerra después de la batalla de Arica. La batalla de Arica, 7 de junio de 1880, la perdemos. Hay muchos mitos en esa batalla también, la chupica del diablo y esas cosas que no ocurrieron, pero bueno, hay algunos que se molestan cuando digo, pero la verdad, no, eso es imposible tomar aguardiente con pólvora, que tu abuelo lo haya hecho, que tu bisabuelo haya dejado una carta. Bueno, pues no hay evidencia que eso, si le das ahorita a alguien aguardiente con pólvora negra, se va a dar un problemón intestinal. Entonces, después de la batalla de Arica, Perú había perdido. Se reúnen en La Caguana.
En un barco norteamericano, representantes de Bolivia, de Chile y de Perú. Nicolás de Pirola de Lima manda emisarios para poder negociar la paz. Chile, que había ganado la guerra ya, dice, bueno, dámetela para acá y paga lo que vale la guerra. Perú dice, no, ya te quedaste con Antofagasta, es suficiente. ¿Para qué quieres estar para acá? No, pero estamos hasta Moquegua, hermano. Dame solamente estar para acá y se acaba la guerra. Yo hubiese dicho, ya, está bien. Bueno, es fácil decirlo ahora, ¿no? En ese momento es otra cosa. Y Nicolás dice, no. Y en Lima se celebra. Se celebra que Perú no cuelgue los chipunes, que Perú no se rinda, que Perú siga peleando cuando ya no teníamos ejército. Teníamos uno en Arequipa, pero Arequipa es otro país en Perú. Arequipa no es Perú. Es broma, es broma. Saludos para mis amigos arequipeños. Porque te voy a llegar para allá. Entonces, Chile dice, bueno, si no, vamos a Lima. Esperamos, le dijo Nicolás de Pirola. Y se prepara la campaña de Lima. Cuando en el Perú se dice, oye, pero ¿cómo compraba armas Chile? ¿De dónde sacó la plata? ¿De los ingleses? No. El primer puerto que se bloquea es Iquique, este puerto. El bloqueo, que hay un combate el 21 de mayo de 1879, luego ya la campaña terrestre, Perú gana la batalla de Tarapacá, que algunos dicen que no la ganamos, sí la ganamos. Vean los partes, fue una victoria peruana. Lo que pasa es que fue una victoria pírrica, porque habiendo ganado, habiendo matado más hombres, infinitamente más que los chilenos, tuvimos que abandonar el campo, el lugar del enfrentamiento, y Chile se apoderó de Tarapacá. Entonces Chile empezó a vender desde Tarapacá, llevando a los puertos de Iquique, el salitre, y lo vendía y cobraba un arancel por cada venta que se exportaba. Y con esa plata se compraron los cañones Crap, que llegaron a Lima encajonados, nuevecitos, y todavía con instructores para el uso. O sea, toda esa plata se usa del salitre. Que eso se hace siempre, claro. Perú se estuvo manteniendo con las azucareras del norte, que luego Patricio Lynch va a ir a incendiar en la famosa expedición Lynch. ¿Ok? Entonces, Chile llega a Lima, batalla de San Juan, 13 de enero de 1881. A 10 kilómetros, la segunda línea de defensa, la batalla de Miraflores, desde Surco más o menos hasta Miraflores, la playa. Se han ido a Miraflores, es un lugar hermoso, muy cuico, muy pituco, gente de mucha moneda, mucha plata. Entonces, la batalla de Miraflores se inicia al mediodía. El presidente, el califa, el patriota, Nicolás de Pirola, estaba comiendo en una casa cuica, una casa pituca ahí en el centro de Lima, y escucha los primeros disparos. Pum, 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 disparo por aquí, disparo por ahí. Entonces, Nicolás de Pirola le dice a su equipo, a su guardia personal, al caballo, al campo de batalla. Se sube al caballo y empiezan a cabalgar al campo de batalla. Pero en eso que están cabalgando, uno le dice, presidente, pero la batalla está para allá, no para acá. No, hay que escapar nosotros, que peleen los bobos. Nos vamos a la sierra a escapar. Y Nicolás de Pirola, el patriota, se escapa de Lima por la sierra, por Canta, y allá se refugia. Tan penosa es esta parte de la historia que Lima tiene que ser solicitada su intervención militar chilena por parte del alcalde de Lima, que se llamaba Rufino Torrico. Rufino le dice, Lima se rinde, acta de rendición, entren y tomen Lima porque los peruanos están incendiando los negocios chinos, porque los chinos son unos traidores, porque apoyaron a los chilenos cuando estaban en Cañete. ¿Saben esa historia? De los soldados chinos. Ok, entonces se va el patriota. Nos quedamos sin presidente en Magdalena, un pequeño pueblo, un distrito de Lima, hoy en Magdalena. En Magdalena, en el distrito de Magdalena, se elige a un nuevo presidente, que se llamaba Francisco García Calderón. Francisco García Calderón pide la intervención de Estados Unidos en la guerra. ¿Sabían eso? Ah, ese es un buen chisme, buen chisme. Él era amigo de Cristanzi, representante norteamericano de los Estados Unidos en el Perú, y Cristanzi era amigo de James Blaine. James Blaine era el secretario de Estado norteamericano, del presidente James Garfield. ¿Ok? Y James Blaine, amigo del presidente del Perú, Francisco García Calderón, le ofrece al Perú un protectorado. Porque cuando Chile llega a Lima, ya no quiere Tarapacá. Quiere Tarapacá, Arica y Tacna. Y Perú dice, no. Quédate con Tarapacá. No, ahora estamos aquí. Y si vamos más allá, vamos a pedir cada vez más. Entonces, pedimos el protectorado de Estados Unidos. James Blaine, en el Senado norteamericano, dice lo siguiente. Escuchen lo que dice James Blaine. Está documentado en mi libro también. James Blaine dice, esta es una guerra de Perú contra Inglaterra, teniendo como instrumento a Chile.
Él inventa el mito de los ingleses. En ningún momento muestra un documento de compra, en ningún momento muestra un documento de préstamos, nada. Simplemente dice, esta es una guerra. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, que siempre hemos sido su patio trasero, diga inmediatamente, política Monroe, América para los americanos, no se puede meter nadie de Europa, intervenimos a ayudar al Perú, porque Chile lo está ayudando a Inglaterra. Sin pruebas, dicho sea de paso. Entonces, James Bain negocia con el Perú y le ofrecemos Chimbote. ¿Conocen Chimbote? El puerto de Chimbote. Ahí Estados Unidos ponga su base militar y hágase de ahí, de ese territorio, lo que quiera. Si hubiese pasado, los chimbotanos serían gringos todos ahorita. Gringos, serían bien votados también, ¿ah? Pero Chile tenía mejor armada que Estados Unidos. ¿Se imaginan? Ahorita no. Pero en ese momento Estados Unidos tenía barcos de madera y ustedes tenían acorazados. Solamente Brasil tenía mejores barcos que ustedes. Ustedes estaban en muy buenas condiciones. Estoy leyendo lo que pasó después de la guerra con Balmaceda. Me han regalado un libro que también es muy interesante lo que les pasa a ustedes después con el salitre, aquí en Iquique, dicho sea de paso. Seguimos avanzando. Sin embargo, ese presidente que nos iba a ayudar, con Chile en el centro, con Chile en la capital, lo matan al presidente. Somos bien piña también, pero matan al presidente James Garfield en una estación de tren, lo asesinan, le disparan y 70 días muere después de septicemia. El nuevo presidente no nos apoya, Chile captura a Francisco García Calderón y lo traen a Chile. Tenemos que elegir a un nuevo presidente. ¿Quién es el nuevo presidente? Lisandro Montero. Lisandro Montero no aguanta la presión, huye a Puno, huye a Bolivia, huye al extranjero. ¿Qué pasa? Da un grito de montán en su hacienda de Cajamarca el presidente Miguel Iglesias. Miguel Iglesias dice, ¿saben qué? Hay que firmar la paz. Esto ya es insostenible, que venga José Antonio de la Valle, que negocie con Chile, hay que darle territorio, pero no hay que darle tanto. Negociamos y se firma el 20 de octubre de 1883 el famoso Tratado de Ancón en la playa de Ancón. Paréntesis, ¿dónde estaba Nicolás de Piérola? El patriota. El patriota se había ido a la sierra, ¿se acuerdan? Y después se disfraza el condenado, entra disfrazado a Lima, se sube a un buque extranjero, creo que era inglés, se sube, se siente el condenado, pasaportes y entrega pasaporte chileno. Se escapa del Perú el presidente con pasaporte del enemigo, en ese momento que era Chile. Regresa y vuelve a ser el presidente del Perú después. Vuelve a ser elegido presidente por los colegios electorales. Un Alan García del siglo XIX. Entonces, cuando yo veo estas cosas, estas incompetencias, yo soy un hombre, no sé, un tipo diferente, creo, un poco raro. Yo no le reclamo al enemigo, y disculpen que use este término, pero éramos enemigos en 1879 hasta el 83. Entonces, como enemigos, yo tengo que vencerte, no tengo que salvarte, no tengo que rescatarte. Grau tuvo una misericordia enorme con la mujer de Prat, pero no era lo normal en la guerra. En la guerra se va a matar, es lo peor de uno lo que saca la guerra. Y Perú no se comportó a la talla. No perdimos la guerra porque Bolivia no haya dado mucha fuerza. Perdimos la guerra los peruanos por culpa del gobierno peruano, porque ellos dirigieron la guerra, porque ellos firmaron un tratado no para defender a Bolivia, no porque Chile quería expandirse mucho al norte, sino firmaron el tratado, y lo demuestro en mi libro, porque quería el gobierno peruano monopolizar el salitre. Querían echar a Chile del negocio salitrero que había en Antofagasta. Ese es el génesis de la intervención peruana en la guerra del Pacífico. Esto no les gusta a los peruanos a algunos. Entonces, cuando me dicen eso, digo, bueno, tú tienes tu versión, que está basada en sentimientos y emociones, la mía está en documentos. Tú puedes odiarme, decirme de qué me voy a morir, que mi mamá lo que sea, pero al final los documentos son los que mandan. Y en los documentos se demuestra que el gobierno peruano era un gobierno que monopolizaba. Entonces, vamos a seguir contando un poquito. Entonces, la tesis de mi libro, y voy a responder preguntas de todos los que quieran hacer alguna pregunta, la tesis de mi libro está en que Perú, como gobierno, entra a la guerra por el salitre. Solo y exclusivamente por el salitre, no para defender a Bolivia. Bolivia viola el tratado con nosotros secreto cuando firma en el 74 un nuevo tratado con Chile. El tratado de 1874, donde se les impedía al gobierno de Bolivia cobrar nuevos aranceles. Y aquí hay un jalón de orejas a Bolivia también, ¿no? Porque los bolivianos por ahí están saliendo algunos historiadores, como Jorge Abastaflor, que dice que han ganado todas las guerras. Son cosas curiosas. Bueno, cada uno tiene todo el derecho del mundo de creerse las historias que quiera.
Pero la realidad es que Bolivia violó el tratado de 1874 con Chile. Pero también es verdad que Chile le reconoce a Bolivia salida al mar. El tratado del 66, artículo 1, es un reconocimiento en el paralelo 24. O sea, cuando me preguntan, profe, ¿Bolivia tuvo mar? Sí. ¿Desde cuándo? Desde 1866. Desde ese momento, Chile le dio potestad sobre esos territorios. Son los 400 kilómetros de costa que siempre reclamaba Bolivia. Ya, pero espérate. Ese tratado tiene condiciones. No es el artículo 1 y todo lo demás no me importan, pues. Si tú no cumples con todos, no vale. Entonces, los artículos siguientes dicen claramente, está bien, esto es tuyo, artículo 1, del artículo siguiente o el subsiguiente dice lo siguiente, vale la redundancia. Dice que los ingresos producidos del paralelo 23 al paralelo 25, o sea, un paralelo de Bolivia, un paralelo de Chile, ese rango serán de beneficios mutuos. Es decir, en el Tratado del 66 dice 50 para Chile, 50 para Bolivia. Durante los 8 años que duró ese tratado, Bolivia no le pasó un peso a Chile. Ni un mango. O sea, se quedó con el 100%. O sea, eso es una violación del tratado. Entonces Chile estaba ya un poco, ¿no?, sulfurado. Entonces viene el tratado de 1874. Y aquí es donde yo quiero poner mucho énfasis. El tratado del 74 es muy similar al del 66, pero es un nuevo tratado. Es un tratado distinto. Nuevos firmantes y todo. No es una enmienda del tratado del 66, sino uno nuevo. Y en ese dice, igual, paralelo 24 de Bolivia para arriba, pero no podrán cobrarle nuevos impuestos por 25 años a las empresas chilenas con capitales ingleses. La Casa Gibbs también estaba ahí, la familia Edwards estaba ahí también, en la compañía de satélites en ferrocarriles Antofagasta, donde yo he estado también ahorita en Antofagasta, un lugar hermoso. Eso fue en el 74. Bolivia tiene un tsunami con terremoto, maremoto y todo lo demás, crisis por aquí, crisis por allá, sequías, hambrunas. En el 77 tienen problemas económicos y empiezan a subirle los impuestos a todo, a juego de azar, a cigarros, por ejemplo, a otras cosas. Y en el 78, Hilarión Daza dice, bueno, cobrémosle 10 centavos por quintal que exporte Chile de Antofagasta. Un quintal son 45 kilos, 300 gramos. La empresa privada que estaba ahí, porque era privada, dijo, no. Porque mi gobierno firmó con el tuyo un tratado y han pasado 4 años. Nos falta 21 todavía. ¿Lo pagan o lo pagan? Ahora, los bolivianos dicen, no, pero es que teníamos una crisis, entonces nos estábamos pasando mal y teníamos que sacar fichas de ahí porque era nuestro recurso. Está bien, si el caballero aquí, ¿cómo se llama usted, caballero? Octavio, me alquila una pieza aquí en Iquique por $500,000 de pesos. Firmamos un contrato de 2 años y el caballero, lamentablemente, una de sus familiares sufre un accidente y requiere más fichas de las que me está cobrando. Él no puede modificar el contrato unilateralmente. No lo puede hacer. Él tendría que sentarse a renegociar conmigo el contrato. Y yo veré si lo acepto o no, porque al final, con todo respeto, no es mi problema. Así de frío puede ser también. O podría yo decir, ok, le aumento 50 lucas, porque creo que es lo justo por lo que está pasando. O por un periodo de 3 meses, 6 meses, que se recupere. Bolivia no hizo eso. Bolivia agarró el contrato, el tratado, lo modificó unilateralmente y lo impuso. Fusilaron algunos policías bolivianos a chilenos antes del 14 de febrero. Y los chilenos que estaban en Antofagasta, que era el 95% de la población era chilena, hoy es colombiana, venezolana, haitiana, peruana, boliviana, nadie sabe para quién trabaja. Ese 95% exigía que Bolivia tomara cartas Chile tomara cartas en el asunto. Pero se estaban aguantando hasta que se da fecha de subasta. El 14 de febrero de 1879, Bolivia iba a subastar esa empresa. ¿Qué hizo Chile? Desembarcó el 14 de febrero de 1870, Día del Amor todavía, en Antofagasta. 200 soldados bajan. Si no me equivoco, fue Prat el que lleva la carta al encargado de la población que era boliviano, porque ojo, no es que llegas y matas a todo el mundo. Llega, desembarca, nadie murió ese día, se le entrega una carta de rendición de la plaza, no se rinde, deciden pelear, y va a haber el enfrentamiento en Calama después.
pero ese día no hubo muertos. La historiografía boliviana dicen que hubo 800 soldados que desembarcaron ese día. La chilena dice que fueron 200. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues a los partes, ¿no? Pero hay inventos también, hay historiadores, quiero que se entienda esto, historiadores que son muy políticos. Mira quién lo dice. Hay gente que escribe que es muy política, y esa política le sesga un poco, al punto que se ha creado en Bolivia la batalla de Canchas Blancas. Dice que fue una batalla donde vinieron los ovnis, vinieron extraterrestres y pelearon los bolivianos y ganaron todo ese día. Eran como 10.000 chilenos, ellos eran solamente 20 bolivianos y ganaron la batalla. No hay registro de uniforme, no hay registro de bala, de municiones, no hay cadáveres, no hay nada, no hay parte de valga la redundancia, de Chile, de ese enfrentamiento, pero Bolivia dice que existió. Entonces, nosotros vemos, Jorge Ugarte ve que la historia de la guerra del Pacífico es utilizada hoy políticamente por Bolivia, pero cada vez menos por Perú. Hay que reconocer que es cada vez menos en Perú, es cada vez más en Bolivia. En Bolivia está en su constitución, que los bolivianos tienen derecho irrenunciable de salir al mar. He estado aquí en Iquique, me he dado una vueltita por donde estoy, hay bastante bolivianos. Me miran así medio asado, creo que me reconocen. Entonces, ¿hasta cuándo esto va a cambiar? Hasta que en Bolivia aparezca un historiador o un escritor, un revisor histórico que diga, mira, este fue nuestro error. Yo reconozco hoy el nuestro, reconozco el error de Perú. El error de Perú fue haberse aliado en secreto con Bolivia. El error de Perú fue querer sacar a Chile del negocio salitrero. Después de que Chile nos apoyó en el 66, no era correcto que nosotros nos saliéramos en secreto con Bolivia. Ese fue un error que la pagamos caro. La guerra la ganaron, si hubiese sido un partido de fútbol, ganaron 9-1. ¿Están contentos? ¿Sí? ¿También? Ya, solamente ahí. En el fútbol vamos a estar mejor pronto. Pero hay un error que comete Chile, su gobierno. ¿Están preparados o no? ¿Sí? Ya no la voy a quedar tan bien, ¿ah? El problema que Chile tiene que asumir, que es una responsabilidad ya de los historiadores chilenos, es lo que pasó después de la guerra, porque poco lo conocen. Al menos el norte creo que sí, pero el sur no conoce nada de lo que pasó después de la guerra. Es más, me invitaron a un podcast y me pusieron a un cabrito, le llaman ustedes, ¿no? Cabrito, que me empezó a decir, no, pero sí hubo plebiscito. Yo soy muy impulsivo cuando me encuentro con gente que no sabe lo que habla, entonces como que me molesté muy rápido, porque aquí después de la guerra, cuando se firma el Tratado de Ancón, artículo 3, decía lo siguiente, voy a parafrasear porque no tengo la memoria tan fija. Chile se quedará administrando Tacna y Arica por un periodo de 10 años y luego un plebiscito decidirá el futuro de ambos territorios. Se lo adelanto, el gobierno de Chile nunca quiso el plebiscito, jamás quiso el plebiscito. Y como tenían todas las fichas del mundo porque habían ganado la guerra, Balmaceda hizo un montón de obras con esa plata del salitre y luego provocó una guerra interna en 1891 y luego, pero hubo plata, hubo dinero, tenían armamento, tenían todo, pero estaba tan mal y con la moral tan caída que nunca se atrevieron a ir a una guerra para recuperar Tacna y Arica, porque se estaba violando el artículo 3 del Tratado de Ancón. Ahora tú dices, no, esa es una interpretación peruana. Bueno, vamos a lo que decía España. España intervino porque se le puso como árbitro en el tratado y España dijo, Chile no quiere. Vino a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, vamos a hacer las condiciones para el plebiscito en más o menos 1915-16 y dijo, no se puede, me voy porque Chile no quiere. Entonces sufrieron Tacna y Arica un periodo conocido como la chilenización de Tacna y Arica. ¿Han escuchado? Es un periodo duro, pero durísimo de la historia peruana. Iquique, sí, Iquique igual, pero mucho menor de lo que pasó con Tacna, porque al menos Iquique y Arica estaban más cercanas a Chile, entonces podían ser chilenizadas más rápido, con todos los privilegios que se le dieron y también con todas las obligaciones que se les cargó, pero Tacna no se pudo. Con Tacna no pudieron nunca. Tacna, por eso los peruanos la llamamos la patriota, Tacna la heroica, Tacna la valiente, Tacna pintaba sus casas de rojo y blanco por dentro. Tacna estaba impedida de contar historia peruana. Se obligó historia chilena a los hijos de peruanos que estaban ahí. Entonces, ¿qué hacían? Crearon colegios privados escondidos, así como sectas, donde se contaba la historia del Perú. A los curas que estaban a favor de Perú, Chile, el gobierno los votó y tuvieron que irse a Moquegua. Desde Moquegua recibían ayuda a los tacneños, como por ejemplo alimento peruano, porque estaba todo cerrado, la relación era pésima. Se instaló el servicio militar obligatorio para los tacneños.
habiendo sido enemigo, ahora tenías que servir obligatoriamente para Chile. Muchos se escaparon porque no querían servir. Veías a un peruano caminando, tú con tu fusil chileno, y lo obligabas a saludar la bandera, tenías que saludar la bandera, si no, cachazo. Incendiaron imprentas peruanas, diarios peruanos, se persiguieron a peruanos, se formaron grupos de lucha clandestina. Fueron momentos muy duros para Tacna, hasta que en 1929 se resuelve el problema. Ojo, está resuelto, no vengo a recuperar Arica, tranquilos. Tampoco puedo. En 1929 se firma el Tratado de Lima para resolver solo el artículo 3, no el Tratado de Ancón, solo el artículo 3. Por eso que hay algunos por ahí que dicen, profe, pero no, si el Tratado de Ancón, el artículo, es todo, profesor, por eso que podemos recuperar Tarapacá en la Corte de la Haya. Paltean, ya me dan vergüenza eso, tío. Porque recuperar Tarapacá es un absurdo, Arica también. Te vamos a explicar lo que pasó. En 1929 el presidente Augusto B. Leguía quiere cerrar fronteras. Y Augusto B. Leguía dice, bueno, resolvamos el problema de Tacna y Arica porque ya son 50 años que Tacna está en posesión de Chile. Y Arica también. Arica ya la perdimos. Está chilenizada. No se puede hacer nada con Arica. Pero Tacna sí la queremos recuperar. Entonces negociaron, hubo un negociado ahí y dijeron, ok, Tacna para Perú, son tercos estos tacneños, y Arica para Chile. Tacna se queda sin puerto, porque el puerto de Tacna era Arica. Pero entonces te doy un muelle dentro de Arica, le dice Chile a Perú. Este muelle que está en Arica es tuyo, Perú. ¿Quieres un ferrocarril? Toma un ferrocarril. ¿Quieres un departamento aduanero? Toma un departamento aduanero. ¿Quieres un territorio para los ariqueños que no quieren ser chilenos vivan? Toma el Chinchorro. Tenemos 3,5 hectáreas nosotros los peruanos en Arica, se llama el Chinchorro, no sé si lo conocen. Eso es peruano. Si esas hectáreas estuvieran en Tacna y fueran chilenas, habría una bandera gigantesca de Chile ahí. Pero gigantesca. Toda la tele del mundo se gastarían ustedes para hacer una bandera. En el Perú no somos muy interesados políticamente en esas cosas, son muy malos diplomáticamente, aunque algunos dicen que Perú tiene buenos diplomáticos. Se reparten los territorios, artículo 6 del Tratado de Lima, Chile le paga a Perú $6 millones por Arica. Se cierra la frontera sur. Después tuvimos un problema en La Haya, pero ese problema lo tocamos otro día. El profe la rompe en Arica. Presentación doble. Primera presentación este 4 de febrero y la segunda presentación este 5 de febrero. Encuéntranos en 18 de septiembre, número 483, centro de la ciudad, a las 19:30 horas. Informes al +51 907 128 234. No te pierdas esta presentación. Pero había un tema ahí, había un tipo, no sé si has visto un TikTok, siempre estuve ahí, no sé si han escuchado, y se ve como había un tipo que siempre está escondido, viendo a cada rato lo que están haciendo otras personas, y ahí estaba Bolivia. Bolivia, el que había perdido más en la guerra, por su gobierno, estaba viendo cómo Perú y Chile negociaban la paz, y ellos estaban esperando que Chile no nos devuelva Tacna ni Arica. Al llegar a una conclusión, Bolivia quería Arica, siempre ha querido Arica Bolivia, siempre la ha querido. Entonces, en ese momento Perú dice, güey, hagamos algo, ya está todo zanjado, esto es tuyo, esto es mío, pero pongámosle un artículo complementario, pues. ¿Cuál? Que tú te quedarás con Tacna, Perú, Chile se quedará con Arica, pero no podremos darle salida al mar a nadie, Bolivia, sin antes consultárselo al otro. Entonces, si mañana Boric, ¿qué podría pasar? Con Boric, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque eso es su frase de Boric. Si mañana Boric quiere darle a Bolivia salida al mar por Arica, no puede, señores. No puede hacerlo, porque Perú tendría que aprobarlo. Dina Boluarte tendría que aprobar a Chile que le dé salida al mar a Bolivia por Arica. Y si Dina Boluarte quiere darle a Bolivia salida al mar por Tacna, tampoco puede si Boric le dice que no. Hay un candado a las pretensiones portuarias de Bolivia en el Tratado de 1929. La demanda que le hizo Evo Morales fue una demanda tonta, absurda, porque La Haya nunca le iba a decir a Chile, dale salida al mar a Bolivia y viole el tratado con Perú. No puede La Haya nunca contraponer un tratado que se ha firmado libremente por ambos pueblos. Así que esto es un poco el transcurso. No paso inmediatamente, más que nada, a resolver alguna duda, alguna pregunta. Por favor, hagan la pregunta que quieran, incomódenme, no hay problema, ¿ok? No hay problema que me incomode, solamente les quiero mencionar
que los países en vía de desarrollo, porque todos todavía estamos en vía de desarrollo, todavía no somos nada de lo que son los países ya avanzados, no, ni Perú, ni Chile, Singapur, ni es Suecia, ni es Noruega, ¿verdad? Siempre encuentran a un enemigo. Gente, esto es normal. No se sientan que estos odios van a avanzar. Siempre hay un competidor. Si tú le preguntas al ecuatoriano, ¿quién es tu enemigo? Te va a decir el peruano. ¿Sabían eso? Nos odian. Y yo, ¿pero de qué? Bueno, le ganamos toda la guerra, ¿por qué culpa tenemos nosotros? Le ganamos la guerra. Hemos invadido Guayaquil 3 veces. Hemos saqueado, hemos robado, hemos cometido delitos en esas invasiones. ¿Ok? Para el ecuatoriano, su enemigo es el peruano. Pero el peruano es soberbio también y lo mira al ecuatoriano por encima del hombro. Y le dice, tú no eres mi enemigo. Mi enemigo es Chile. Y el chileno nos mira a nosotros también por encima del hombro, ¿no? Y dice, no, peruano, tranquilo, tú no eres mi enemigo. Mi enemigo es Argentina. Y el argentino más sobrado que todos, ya saben, ¿no? Tú no eres mi enemigo, chilenito. Mi enemigo es Inglaterra, Malvinas, te vamos a recuperar algún día. Entonces, cada uno elige su competidor y cada uno lo ha elegido. Y no me digan que Chile no tiene rivalidad con Argentina porque estarían mintiendo. Hay mucha rivalidad, han estado muy cerca de las guerras. Y cuando yo he hablado con argentinos, el argentino me dice, no, chica, no pasa nada, mi enemigo es Inglaterra. Así de soberbios son los argentinos, nos ganan a todos. ¿Ah? Así que pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Acá hay una pregunta. Fuerte, fuerte, por favor. Pero profesor, primero bienvenido Iquique. Sexto, yo quería consultarle, profesor, si es que en las fuentes hay alguna evidencia de que alguna vez los aliados hicieron algún plan para la recuperación de Antofagasta. Lo digo porque hasta el momento que se decidiera la invasión de Tarapacá, siempre la política chilena era la defensa de la línea de no hacer. Era trincherarse en Antofagasta, no se va a llegar a los bolivianos, los peruanos que podían. Gracias por tu pregunta. Y la respuesta es, sí, más o menos lo que sabes. No hubo nunca un plan estratégico para recuperar el territorio de Antofagasta, al menos que yo lo haya encontrado en los libros de Perú y Chile. No los hay, no hubo una estrategia. Es más, según la historiografía chilena, la boliviana y la peruana, que distan en números un poquito, el promedio de soldados que hubo en Antofagasta era 1.500 a 3.000 en algunos casos. O sea, no era un ejército gigantesco. O sea, Bolivia tenía 2 millones de habitantes aproximadamente. Pudieron haber bajado a defenderla, no lo hicieron. Entonces no hay ningún plan durante el desarrollo de la guerra. Lo que hay, y esa es una crítica obviamente, regreso nuevamente a mi tema personal, el tema del Perú, es una inoperancia, un pésimo manejo de la guerra. O sea, no es posible que Perú supiera, mandas a Lavalle se le manda después del 14 de febrero y la guerra está ahí el 5 de abril. Los mandas a Lavalle y los barcos siguen inoperantes, el Huáscar, la Independencia, los mandas en el buque, a Lavalle le dan en la copia, ya una vez subido, le dicen que tiene un tratado secreto entre Perú y Chile y Bolivia. Entonces, ¿cómo va avanzando? Miren, usted en el mejor momento de la guerra, durante todo el desarrollo de la guerra, Chile llegó a tener 80.000 soldados. Durante el desarrollo en general. En su mejor momento, simultáneo, fueron 40.000. Y Perú en su mejor momento, simultáneo, fueron 28.000. O sea, fuimos muy malos. O sea, Arequipa, y los menciono nuevamente, Arequipa tenía 3.000 soldados. Tenía 7.000 fusiles, 2 millones de cargas, cañones scrap. No los usaron. Salieron a preguntar si querían pelear y no. Hasta se dispararon a un par, mataron a algunos creo por ahí, porque no querían pelear. Y Arequipa ha sido la cuna revolucionaria de Perú siempre. Todo caudillo que se rebelaba en el Perú tomaba Arequipa como la ciudad más revolucionaria, por llamarla de alguna manera. Si vemos el desembarco en Pisagua, ¿cuántos defienden Pisagua? 1.200, en su mayoría bolivianos, guerreros bolivianos, bravos bolivianos. Eso sí, en ese desembarco los bolivianos actuaron ferozmente. Pero sin embargo, en el desarrollo de la guerra, batalla de San Francisco, desanimados porque no llegaba Daza y se escapan. La batalla de Tacna, que fueron 14.000 chilenos, 12.000 aliados. Distamos de los números de repente, pero esos son los números que maneja Perú. 14.000 chilenos, 12.000 aliados. Oye, estábamos peleando en Tacna, estábamos peleando en territorio peruano. Yo entiendo que fueran más si peleábamos en Santiago, si peleábamos en Concepción, pero estábamos peleando
en Tacna, o sea, Perú. ¿Cómo los aliados podían tener menos soldados que el enemigo invasor? Entonces, el echarle la culpa a Chile de la guerra es una cortina de humo a la que yo no me sumo. Yo no me sumo, me compro el pleito, digo, no me como ese cuento, este es un problema ocasionado por el Perú no defendió a su gente, no defendió a sus compatriotas, los abandonaron, los presidentes se fugaron durante la guerra, y ese fue el gran problema. Ustedes tuvieron un gran ministro que fue Sotomayor, un buen ministro. O sea, el Perú no tuvo eso. Entonces, esa incompetencia política en el Perú se tapa, se distrae con el odio a Chile. ¿Ok? Ese es, para responder mucho más largo incluso lo que me comentaste. Fue un caballero en el sentido de la palabra, de que habiendo destruido el buque de la Esmeralda o la corbeta Esmeralda, el 75% murió valientemente en ese combate de la tripulación, y los que quedaron sobreviviendo se fueron rescatados. Pero luego el cuerpo de Prat no se protege. Es una crítica que se le hace Grau por eso. Bueno, otros cuerpos también, en Arica, por ejemplo, no se protegió el cuerpo de Bolognesi. La muerte de Bolognesi, cuando Sáenz Peña sube al Morro nuevamente, al día siguiente de la batalla, y busca el cuerpo de Bolognesi, Sáenz Peña, que llegó a ser presidente de Argentina, encuentra el cuerpo de Bolognesi con el cráneo destapado y la masa encefálica desembarazada del cráneo. De un cachazo se lo habían volado al coronel, o sea, y era el coronel, ¿no? Muy posiblemente Alfonso Ugarte murió sobre el Morro y lanzaron su cuerpo al mar, porque no se lanzó del Morro, ¿no? Pero eso no quita que sea héroe también, ¿eh? O sea, el hecho de que se lanzó no del Morro no quita que Alfonso Ugarte sea un héroe. Pero el comportamiento que se haya tenido con los que murieron ya no es un tema tan criticable, porque en el momento de la guerra no se va a estar cuidando tanto al enemigo, ¿no? Se le deja en el puerto, y ya lo que pasó después con el cuerpo de Prat. Ahora, las pertenencias de Prat sí se cuidaron, y algunas de ellas, como la espada y el anillo de matrimonio, se le entregan a Carmela Carvajal, y Carmela Carvajal era la principal ofendida, ¿no? En este caso, de por qué no cuidaste a mi marido, pero sin embargo ella le responde con mucho respeto, ¿no? Porque había un respeto que se mostró durante la guerra. Yo creo que Prat y Grau no eran amigos, pero demuestran un respeto durante la guerra. Un respeto que considero no lo tuvieron todos, no quiero mencionar algunos de la guerra por parte de ustedes, pero que al menos en ese caso Miguel Grau pudo haberse sometido a juicio marcial, porque entregó pertenencias de un oficial chileno caído sobre el Huáscar. No podía haber hecho eso, pero como era Grau y era el gran estratega de la guerra, se tomó esas atribuciones. Si hay aquí marinos o familia de marinos, saben que esas pertenencias no las podía entregar por su propia cuenta. Y lo hizo, se la jugó y lo hizo. No solamente eso, al Matías Cousiño lo pudo haber bombardeado inmediatamente y no lo bombardeó inmediatamente. Le preguntó todavía, excesivamente, a veces ya muy caballero, ¿no? Y voy a bombardearlo, por favor. ¿No? Y hasta que llegaron los demás y lo ayudaron. Tuvo mucha condescendencia. Ahora, el Huáscar, para mí Grau es el héroe más importante del Perú. Para ustedes es Prat, ¿cierto? Pero la Torre también fue muy bueno, porque la Torre logró la captura del Huáscar. A mí no me cae muy bien Condel, ¿ya? Sé que han visto mis videos por ahí. ¿La suerte tiene Condel? Bueno, otra pregunta. Una consulta rápida como para reflejar quizá eso de que los valores del Perú encontraron la guerra. Bolognesi está sitiado y se da cuenta que va a ser difícil para él defender la plaza si es que no echa arriba al lado de Arequipa. Y en alguna vez por ahí leí que la guerra, que Pedro le dice, no, deja más, ese ejército está perdido, así que no haga prácticamente nada. Entonces deja un poco en entredicho el hecho de que de alguna manera Piola desestima al ejército del sur y deja morir a Bolognesi, porque entiendo que Bolognesi tampoco era muy agrado de Piola. Eso es la consulta. Gracias. No, sí, totalmente de acuerdo. Piérola era, no solamente Piérola, todos los que estaban a las cabezas. Miguel Grau era diputado. Y Miguel Grau iba a ser candidato también. O sea, se voceaba como candidato presidencial en las cartas que se escribe con su esposa. Se lee un poquito de eso. Y él dice que no presten atención a esas cosas, que él está defendiendo la patria. Entonces, todos los que estaban a la cabeza, como Grau, Cáceres, más adelante, van a llegar a ser presidente. Miguel Iglesias, que lucha en la batalla. Entonces, esos celos políticos se dieron, y Piérola era un conspirador número uno y abandonó a Bolognesi con 1.900 soldados, otro dice 1.600,
Y lo que pasó en Arica, para nosotros, es nuestro Día de la Bandera, 7 de junio, por la defensa de la bandera, porque esa batalla estaba perdida desde que empezó. No había forma de ganarla. 6.000 soldados aproximadamente de su lado, nosotros teniendo todos los buques bombardeando, o sea, era muy difícil defenderla, pero peleamos. ¿Ah? Unos días antes, incluso Bolognesi solicitó ir a alguno de ellos a que se despidan de sus familiares, y si no retornaban, no había problema, decía. Y hubo un muchacho, Alfredo Maldonado, no sé si han escuchado de él, Alfredito, 16 años, fue donde su mamá, se despidió de ella y luego su mamá no quiso que él regresara al campo de batalla. La historia está documentada y Alfredo le dice, mamá, si yo no voy a la guerra, mi vida va a cambiar, tengo que ir a la guerra. Y la mamá se sacó los pechos, por estos pechos que están amamantados, quédate, quédate. Y entonces él decidió ir a la guerra. Y él fue el que, en medio de la batalla de Arica, la Santa Bárbara la activa, vuela, Cholo, ríndete, le dicen, y el Cholo no se rinde, activa el explosivo y vuelan un montón de peruanos moribundos y de chilenos también que estaban ahí, ¿no? Muy valiente, y él tenía 16 años. Entonces, la batalla de Arica es la defensa de la bandera, como la de ustedes es el 9 de julio, creo, ¿no? Por la Concepción, por lo que pasó en Concepción, en Junín, ¿cierto? Los 77, y no cuentan a las mujeres, me han dicho. En Antofagasta me ha dicho el profesor, cuando hable, cuenten las mujeres. Hubo mujeres ahí, hubo 2 niños también. Entonces deberíamos contarlas también a ellos, ¿no? Pero no están ahí en el grupo porque no sale en el parte. Pero había mujeres, 3 si no me equivoco, y 2 niños. Así que también son parte de esa defensa, porque las cantineras, ¿no? Hay que están que recuperan esa parte de la historia que se les ha ignorado por mucho tiempo. En el caso de Perú estaban las rabonas, ¿no? Las famosas rabonas que acompañaban a los maridos, a los esposos, a los hijos, a los hermanos, ¿verdad? A la guerra. Así que sí, Nicolás de Piérola traiciona groseramente a... Ahora, lo de Leiva es debatible porque no se sabe si el mensaje que se manda de Arica hacia Arequipa es verdadero o no. Eso es un debate todavía en el Perú. Sí, pero muchas cosas de lo que pasó en la guerra no alcanzaron nunca. O sea, eran absurdas, pero la valentía y el honor... O sea, imagínate, bajo ese argumento, lo de la Concepción no tuvieron que pelear, pues porque lo que eran 300 hasta más. Entonces era para que salgan y se rindieran, ¿sí o no? Pero no se rindieron. Como no se rindieron, por eso que yo sí me molesto mucho, ahí sí saco mi chauvinismo peruano, cuando hablan de que Bolognesi se rinde sobre la plaza. No se rinde Bolognesi, en ningún momento se rinde. Ese testimonio de Espinosa es un testimonio que ha sido refutado y no coincide con el parte oficial de la batalla de Arica. Eso no es verdad. Bolognesi no se rinde. Bolognesi peleó hasta el último cartucho, como lo hicieron sus hijos también en Lima. O sea, una familia de héroes, ¿eh? Una familia honorable. Alfonso Ugarte sí no se lanzó, muy posiblemente Alfonso Ugarte murió sobre el Morro de Arica, y como le dije, su cuerpo lo echaron al mar. Gran Alfonso Ugarte Bernal. Profe, un gusto verte en directo, porque te sigo por redes sociales, así que es una oportunidad única, no la podemos perder. Mi pregunta tiene que ver con lo que alguna vez leí, tú que eres escritor, ¿qué tal efectivo resulta que Bolivia no tenía refrendado el tratado de 1874 con el Senado, por lo tanto no era válido? ¿Me permiten? Ya, esa es la interpretación de Bolivia. Bolivia, vamos a explicarla para que se pueda entender. Bolivia sostiene, sus historiadores, que el Tratado del 74 se aprueba por el Ejecutivo, se firma obviamente por los representantes del gobierno, pero cuando llega al Congreso, el Congreso le dice, lo aceptamos, pero con esta modificación, que es de los 10 centavos. Esa es la versión boliviana. Eso es obviamente una manipulación de lo que es la historia, porque ya desde que se acepta el tratado como tal y se firma por los representantes, la Cámara de Diputados o de Senadores no puede modificar el tratado. Entonces no habría tratado. El tratado seguía siendo el del 66, porque esa modificación tendría que ser aceptada también por Chile. Entonces esa es obviamente una manipulación del gobierno boliviano que suele decir, el Congreso lo aprobó, pero con una modificatoria. O sea, imagínate, podíamos haber puesto cualquier cosa y tendría que haberse aceptado. Las modificatorias unilaterales no son válidas en un tratado. Bolivia, en el tratado secreto que tiene con Perú, firmado el 6 de febrero de 1873, en el artículo 8, inciso 1, que está acá en mi libro, dice lo siguiente, se lo voy a leer rapidito para que vean lo que hizo Bolivia. Acá dice, escuchen, en el artículo 8, dice,
las altas partes contratantes, Perú y Bolivia, se comprometen a, inciso 3, a no concluir tratados de límites o de otros arreglos territoriales sin conocimiento previo de la otra parte contratante. Entonces Bolivia un año después firma el tratado del 74, viola este tratado, y Perú no rompe el tratado. Era para que lo rompiera, pero ¿por qué no lo rompe? Por algo que viene en el Perú, y aquí se me van a dejar expandirme un poquito, para que ustedes, aquí sí me voy a meter un poco en historia chilena, ya ustedes me dicen si me equivoco o no me equivoco. Perú es un país demasiado diplomático. Perú no quería la guerra física. Perú quería presionar a Chile hasta el punto de que, por ejemplo, se declarara estado de guerra y no sacara los barcos que se habían mandado a construir el Blanco Encalada y el Cochrane. Al declararse estado de guerra, esos países no iban a poder permitir que navegaran hasta Chile, por declarar su neutralidad. Entonces, la balanza de fuerza en el mar iba a estar más pareja, o incluso a favor de Perú, porque lo que cambia el combate, la victoria chilena se da principalmente por sus grandes buques y por la torpeza de Guillermo Moore, que hunde la independencia persiguiendo un barquito más chiquito de todos los chilenos, una tontería, que se la jugó y que luego se reivindicó muriendo en la batalla de Arica, Guillermo Moore. Entonces, cuando me dicen, Perú quería la guerra, profesor, quería irse a los fusiles, no, quería sacar diplomáticamente a Chile del negocio salitrero, y le jugó mal, y ese es no conocer la historia chilena. Si tú ves la historia de Chile, y aquí, tranquilos, vamos a contar un poquito a ver qué opinan ustedes. Chile es muy reactivo. O sea, actúa rápido, no soporta mucho. Cuando España invade las islas de Chincha en 1864 en Perú, Perú no reacciona. Perú era para que le declare la guerra inmediatamente a España. Has invadido territorio peruano, declaro la guerra. Así la pierda, no, mi soberanía nadie la rompe. Pero Perú dijo, no, tranquilo, vamos a conversar con los españoles. Y hubo una guerra interna que duró casi 2 años, hasta que el nuevo presidente, Mariano Ignacio Prado, le declara la guerra a España en 1866. Pero en Chile, un año antes, en el 65, le declara la guerra a España. O sea, entran en discusiones por defender a Perú y le declara la guerra a España. O sea, rápido. Vamos a un tema un poco más sensible, ¿vale? Un poco más sensible. En el 73, 1973, su inflación ¿de cuánto era el 11 de septiembre? ¿Se acuerdan? 500%. 500%. Ya. En el 1990, en julio, cuando Alberto Fujimori asume el poder, en julio de ese año la inflación era 7.600. Y los 5 años que Alan García había gobernado, del 85 al 90, había acumulado una inflación de 2.200.000. Y lo toleramos, porque somos muy diplomáticos. Fujimori no era muy diplomático porque era japonés, o sea, le dio un golpe de estado el 5 de abril, se dio un autogolpe, se acabó el problema. Entonces, ustedes con 600% más o menos, las Fuerzas Armadas tomaron acción. Mal o bien, juzguen ustedes porque no es mi historia. Pero tomaron acción, no toleraron mucho. En el Perú toleramos mucho. Sendero Luminoso, ¿han escuchado Sendero Luminoso? El criminal Abimael Guzmán. Todos los que tenemos barba nos dicen que nos parecemos a Abimael Guzmán. Cuidado, ¿eh? Abimael Guzmán nace Sendero en Ayacucho, en Chuche, un pueblito chiquito que queda en Cangallo, en Ayacucho. En 1980, Sendero quema las ánforas y empieza a matar gente, empiezan a matar campesinos, a descuartizar gente, a desaparecer gente. Los militares no saben cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque el delincuente terrorista no usa uniforme, no tiene base militar. Y se parecen todos, pues. Todos se parecen. Entonces, que cometieron muchos crímenes por parte del ejército, que luego sí hubo una estrategia, pero no se tomó importancia los 80. Todos los 80 hubo muertos. ¿Cuándo se empieza a entender que ya Sendero era peligro? Cuando llega a Lima. Cuando ponen bombas en Tarata. Miraflores, si conocen Lima, Miraflores, en Tarata. 2 bombas, en 2 autos, 250 kilos de dinamita y explotan, matan a más de 20 personas. En ese momento, el Perú entendió que ya esto estaba insalvable. Y hubo una serie de cosas que hizo el presidente Alberto Fujimori, por lo que hoy es odiado en el Perú y por lo que también es amado fervorosamente por otros. Así como muchos aman a Allende en Chile, otros lo odian a Allende, otros aman a Pinochet, otros odian a Pinochet, es parte de.
aquí en Chile también hay muchas divisiones. Están los que siguen a Carrera Pinto, a los Carreras, están los que siguen a Bernardo Higgins. Ustedes también tienen sus cositas, ¿ah? Está Colo Colo, está la universidad, ¿no? Entonces, para profundizar un poquito, luego seguir con las preguntas. El Perú, sin embargo, en el siglo XIX, Perú y Chile tuvo sus ideólogos. ¿Quién es el gran ideólogo del siglo XIX de Chile? Portales. Tú lo puedes odiar, ¿ya? El tipo era un tema, ¿ya? Era antiperuano encima. Pero el tipo era un capo. Puso las bases institucionales de Chile. Era anticaudillista. Exilió a muchos caudillos que querían levantarse. Creó la Constitución del 33 o participó en esa Constitución. Corréjame si me equivoco. Pero el tipo pone las bases de la institucionalidad chilena. Hoy hay muchos con los que me encuentro y que me hablan mal de Boric. ¿Y por qué no lo sacan? No, si lo elegimos para 4 años, se tiene que quedar 4 años. En Perú yo lo hubiésemos sacado. Porque en el Perú nuestro mentor no es Portales, es Ramón Castilla, un caudillo, un militar, un revolucionario, un tipo que le gustaba tomar las armas. Entonces tenemos en el Perú un caudillo, por eso que cada 5 meses cambiamos de presidente. Lo amamos mucho y luego nos aburrimos, lo cambiamos. Y aquí no, aquí respetan institucionalmente a los presidentes, tanto así que han tenido gente de izquierda, de derecha, y creo que la izquierda chilena, al menos la que a mí me sigue, siendo yo, ya saben, libertario, la izquierda chilena a veces, al menos no me ataca tanto, porque al menos entienden que, como no soy acá, entonces yo me estoy de pasada, me voy a ir, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, es muy complicado el tema político.